Ezequiel 34. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Nota: y andan errantes, separadas del rebaño. Las ovejas podrían ser presa de las fieras del campo. La falta de pastor permite a las potencias hostiles al pueblo de Israel dispersarlas y conducir el pueblo al exilio. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Nota: vivo yo, véase 5:11. Versículo 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Nota: estoy contra los pastores. Véase 5:8. Dinámica del reino. La corrupción y la restauración de los líderes. Restauración. Este texto muestra la corrupción del liderazgo y la necesidad de restauración a ese nivel. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Nota: riqueza literaria. Buenos, benévolo, bondadoso, cualquier cosa que sea correcta, agradable o alegre. Lo opuesto a la pena y la maldad. Este adjetivo aparece más de 500 veces, con un alcance mucho más amplio del que tiene la palabra bueno en español. En la primera, Génesis 1:4, el Creador evalúa su creación. Dios vio la luz y era buena. Poco después se utiliza junto a su antónimo, malvado o malo, en la frase árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17. Véanse también Génesis 31:24, Isaías 5:20, 7:15. En este pasaje, Dios asegura a su rebaño que lo rescatará de sus crueles líderes. Encontrará buenos pastos para alimentarlo y proveerá un lugar donde pueda descansar con seguridad. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Nota: a la engordada y a la fuerte son aquellas ovejas que han buscado su propio bienestar a expensas de las demás. Versículos 17 al 22. Esta profecía se entiende mejor
si se la interpreta desde una perspectiva escatológica, ya que la figura del pastor tiene, de acuerdo a cómo se le describe en versículo 23, un claro perfil mesiánico en su calidad de descendiente de David. La interpretación dispensacionalista interpreta este pasaje literalmente y lo aplica a los tiempos de la restauración histórica de Israel. La visión clásica lo interpreta de forma simbólica y considera que las ovejas reunidas representan tanto a la iglesia como a la nación israelita. Versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersaste. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Nota: mi siervo David, gobernante mesiánico de la línea de David, quien verdaderamente será un hombre según el corazón de Dios. Véanse Salmo 89, 3 al 4, 20, Jeremías 23, 5. Sin duda esto se cumplió en Jesucristo. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Nota: una planta de renombre. Los profetas a menudo describen el futuro como un regreso al paraíso, al jardín del Edén. Véase Isaías 35 del 1 al 10, 65, 17 al 25. Versículo 30. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Nota final. Aquí otra profecía escatológica que parece estar empleando un lenguaje simbólico más que literal, algo común en el caso de Ezequiel. Aplicada a la iglesia, su cumplimiento puede verse como un proceso en 3 etapas, con implicaciones tanto espirituales como históricas. Las bendiciones y la prosperidad durante la era de las iglesias era fundamentalmente de carácter espiritual. Por ejemplo, las fieras, versículo 25, simbolizan a los enemigos espirituales. En el milenio y el mundo por venir, su cumplimiento tendrá tanto un sentido literal como espiritual, porque entonces seremos testigos de las lluvias de bendición, versículo 26, de una planta de renombre, versículo 29, y la desaparición del hambre, versículo 29. El rey, el profeta y el sacerdote, como pastor, era una imagen cuya historia se remontaba más de 1000 años antes de Ezequiel. El rey tenía la responsabilidad de suplir comida y agua a su rebaño, de destruir a aquellos que quisieran hacerle daño y defender el derecho del débil, la viuda, el huérfano y el extranjero. Pero los reyes de Israel habían fallado. En lugar de alimentar el rebaño, se habían apacentado a sí mismos, versículo 2, y se habían vestido de su lana, versículo 3.
Como resultado de su negligencia, las ovejas están errantes. Versículos 5, 6. Dios intervendrá y reunirá a las ovejas dispersas como el buen pastor. Véanse versículos 11 al 16, Isaías 40, 11, Jeremías 31, 10. Juzgará entre oveja y oveja, versículos 17 al 22, y levantará a David como su pastor, versículos 23, 24. Finalmente establecerá con ellos pacto de paz. Él será su Dios y ellos su pueblo, versículos 25 al 31. Los profetas y sacerdotes también fallaron, versículo 4.